Grupo 2 y nuestro tema es los efectos del cambio climático en salud y educación para comprender sus implicaciones sociales. Hola, mi nombre es Yorke Michel y como primer punto voy a hablar sobre las enfermedades transmitidas por vectores. En Tarapoto, el incremento de lluvias intensas y el cambio de clima causan la reproducción del mosquito Aedes aegypti, más conocido como dengue. Esto es causado por la acumulación de agua y lluvias intensas en las zonas urbanas, que aumentan la reproducción y el criadero de este mosquito. Como dato curioso, en el año 2025 se registraron 1.500 casos de dengue en Tarapoto, siendo una de las ciudades más afectadas de la región San Martín. El cambio climático influye directamente en la salud pública, ya que causa las enfermedades transmitidas por vectores por este zancudo. Como siguiente punto voy a hablar sobre las olas de calor y el cambio climatológico. Las olas de calor son cambios climatológicos extremos que causan daño a la población. El aumento del clima causa enfermedades respiratorias, agotamiento físico y deshidratación. En toda la población de Tarapoto se reportaron casos de niños y adultos mayores. En el año 2025, Cenami reportó que el aumento del clima en la Amazonía fue de 35 grados y Tarapoto fue una de las ciudades más afectadas porque su clima llegó a los 38 grados Celsius. Como dato importante, las olas de calor son causadas por la tala de árboles, arrojar basura demasiado y tener los ríos sucios. Las altas temperaturas generan un incremento de atenciones médicas en todo Tarapoto. En el siguiente punto voy a hablar sobre la desnutrición y la seguridad alimentaria. El cambio climático afecta a la agricultura en Tarapoto, ya que se reportaron casos de pérdidas de cultivos en cacao, maíz, café, maní y en todo tipo de cultivos. El cambio climático, como lluvias intensas, huaicos, lleva todo tipo de cultivos. En el 2025 se reportaron pérdidas económicas y alimentarias bastante altas en la región San Martín, Tarapoto. Esto es ocasionado por los cambios climáticos, lluvias intensas, perjudica la agricultura y la alimentación de muchas familias. Como último punto voy a hablar sobre la salud mental y estrés post-desastre. El cambio climático afecta de una manera psicológica a todas las personas, ya que las inundaciones, las pérdidas económicas, los bienes materiales y la pérdida de sus cultivos causa estrés, preocupación, fatiga a las demás personas en Tarapoto y la Amazonía peruana. La Organización Mundial de la Salud reportó que el 22% de todas las personas que tuvieron pérdidas económicas por desastres sufren de estrés, depresión y ansiedad. Los desastres naturales no solo afectan físicamente a las personas, sino también por su salud mental y emocional. Climate Change Affects Health. Con ustedes, estudiante Marjorie Guayán Sánchez, y ahora hablaremos sobre los impactos socioeconómicos. Como primer punto, la pérdida de agricultura, pesca y ganadería. Hablemos sobre cómo el cambio climático constituye un factor de perturbación sistémica sobre los sectores primarios de producción alimentaria, la alteración de los regímenes hídricos, el incremento de la temperatura y la mayor frecuencia de eventos meteorológicos extremos comprometen de manera progresiva e irreversible la productividad agropecuaria y pesquera a escala global. Con ustedes, Marjorie Guayán Sánchez, según el informe de la FAO, el impacto de los desastres en la agricultura y la seguridad alimentaria en 2026, los desastres naturales, en su mayoría de origen climático, provocaron pérdidas agrícolas valoradas en
$3,26 billones entre 1991 y 2023, equivalentes a aproximadamente 99 millones de dólares anuales. En ese mismo periodo se perdieron también 4.800 millones de toneladas de cereales, 2.800 millones de toneladas de frutas y verduras y 900 millones de toneladas de carne y productos lácteos. Estas cifras representan una reducción global de 320 kilocalorías por persona al día, es decir, entre 13% y el 18% de las necesidades energéticas diarias. También en África, menores pérdidas absolutas registra el impacto proporcional más severo, el 7.4% de su PBI agrícola comprometido por desastres, la carga relativa más alta del mundo. En el informe del Estado de la Alimentación y la Agricultura de 2025 de la FAO advierte que la degradación del suelo de origen antrópico ya ha reducido su productividad agrícola en al menos un 10% a nivel global, afectando directamente a 1.700 millones de personas. Según proyecciones del PNUD, más del 90% de los países evaluados experimentan reducciones en el rendimiento de cultivos básicos antes de finales del siglo, incluso considerando medidas de adaptación. En países con índice de desarrollo humano bajo, las caídas proyectadas en rendimiento alcanzan entre el 25 y el 30% bajo escenarios de altas emisiones. Ahora hablemos sobre los daños de infraestructura básica. Los fenómenos hidrometeorológicos extremos, como las inundaciones, tormentas, deslizamientos e incendios forestales, generan impactos directos e indirectos sobre la infraestructura crítica de los territorios, las vías de comunicación, los sistemas de abastecimiento de agua, las redes energéticas, centros de salud y establecimientos educativos. Esto, su destrucción no solo implica costos de reconstrucción, sino la interrupción de servicios esenciales que profundiza las condiciones de vulnerabilidad social. De acuerdo con datos de Climate Central, los desastres climáticos en 2025 han generado más de 101 millones de dólares de pérdidas, convirtiendo este año en el más costoso registrado. Solo los incendios de Los Ángeles destruyeron alrededor de 16.000 edificaciones y causaron daños valorados en 81 millones de dólares. De los 14 desastres climáticos registrados entre enero y junio de 2026, cada uno superó el millón de dólares en daños. En perspectiva histórica, el costo de los desastres se ha disparado de 299 millones de dólares en el periodo de 1886 hasta 1985 a 1.4 millones de dólares solo en la última década. En Europa, entre 1980 y 2023, las pérdidas por fenómenos climáticos extremos alcanzaron los 700 millones de euros, con el 20% concentrado únicamente en 2021 y 2023. Las inundaciones y tormentas representan el 70% del total de los daños directos sobre infraestructura, mientras que las olas de calor y sequías generan impactos indirectos y significativos en productividad, transporte y sistemas energéticos. En América Latina, las pérdidas económicas totales por catástrofes climáticas en 2024 ascendieron a 12 millones de dólares, exigiendo una tendencia ascendente de la región. El incremento de la desigualdad social. El cambio climático opera como un multiplicador de desigualdades preexistentes. Su distribución de impactos es profundamente inequitativa. Los países y poblaciones con menor capacidad adaptativa, generalmente los de menores ingresos, absorben las consecuencias más severas pese a haber contribuido en menor medida a las emisiones de gases de efecto invernadero históricas. El Banco Mundial estima que el cambio climático
puede empujar a más de 130 millones de personas a la pobreza para el 2030 y provocar la migración forzada de más de 200 millones para el 2050. Profundizando brechas estructurales de desarrollo en las regiones más vulnerables del planeta. El reporte de riesgos globales 2025 del WEF señala que hacia el 2025 los riesgos ambientales dominan el escenario global, con los eventos climáticos extremos en el primer lugar, seguidos por la pérdida de la biodiversidad y el colapso de ecosistemas. La desigualdad y la polarización social son calificados entre los principales riesgos tanto a corto como a largo plazo, estrechamente vinculado a la capacidad de los sistemas de gobernanza para mitigar los impactos climáticos diferenciales. Las perspectivas mundiales 2026 del Programa Mundial de Alimentos PMA señalan que el número de personas que enfrentan inseguridad alimentaria aguda desde 2050 se incrementó un 20%. El cambio climático actúa como factor grave, agravante permanente y sistémico de esta crisis, no como evento aislado, afectando con mayor intensidad a los grupos poblacionales con menor acceso a servicios básicos de educación y salud. Climate change is not merely an environmental crisis. It's the defining socioeconomic truth of our time. Hola, soy la alumna Cintia Milady Díaz Pérez de la Escuela de Enfermería segundo ciclo. Como tercer punto les hablaré sobre los impactos recientes del cambio climático en las Américas. Como primera viñeta tenemos a los huracanes e inundaciones. Estos destruyen escuelas, hospitales y viviendas, haciendo que la comunidad pierda el acceso a los servicios básicos, y como también a que los niños procedan y continúen con su educación. Además, las enfermedades transmitidas por aguas contaminadas ponen en riesgo la salud de miles de personas. En el año 2025, en el mes de octubre y noviembre, el huracán Melissa golpeó muy fuertemente a los países de República Dominicana, Haití, las Bahamas, Bermudas, teniendo una mortalidad de 77 personas y 150 heridos. Como segunda viñeta tenemos los incendios forestales en América del Sur y del Norte. Estos incendios forestales son mucho más frecuentes en el país de Chile, Brasil, Estados Unidos y Canadá, generando un humo tóxico y afectando la salud respiratoria. Esto se toma medidas que las escuelas deben ser cerradas por una mala calidad del aire, haciendo que las familias se trasladen a otros lugares, afectando la vida comunitaria de sus miembros y el acceso a la educación a sus hijos. Como tercera viñeta tenemos a las sequías en la región andina. Estas sequías reducen la producción agrícola y el acceso al agua potable, impactando a la nutrición infantil y a la salud de las comunidades. La falta de este recurso vital del ser humano, que es el agua, también limita a la higiene de las escuelas, afectando la asistencia y el aprendizaje de los estudiantes. El CENAMI, en 2025, del mes de diciembre, reportó condiciones moderadamente secas extremas en la zona andina central y suroccidente de nuestro país. Entre ellos, los departamentos más afectados por estas fueron la región Huancavelica, Junín, Arequipa, La Libertad y Lima. La falta de esta agua reduce la producción agrícola, afectando nuestra nutrición infantil. Como cuarta viñeta tenemos al derretimiento de los glaciares y el agua. El derretimiento de estos glaciares amenaza las fuentes de agua que abastecen a miles y millones de personas. Sin este soporte vital, compromete a la salud pública y a la educación, ya que las escuelas enfrentan dificultades para mantener condiciones básicas y su funcionamiento.
Además, las tensiones aumentan cuando los recursos hídricos escasean. En los Andes peruanos, los glaciares han perdido el 56.2% de la superficie en las últimas 6 décadas. A consecuencia de ello, hubo una reducción de caudales de ríos, lagunas, como también pérdida de la biodiversidad y desbordes de muchas lagunas. También generó un gran impacto social directas a las comunidades que dependen del agua, del deshielo para su consumo y su agricultura. Esta escasez comprometió mucho a la salud pública y a su funcionamiento, debilitando tanto en socioeconómico y en político. Climate change isn't tomorrow, it is today. Imagínense por un momento llegar a sus escuelas y encontrar las aulas inundadas, los salones destruidos o las escuelas suspendidas por semanas debido a un desastre natural. Aunque parezca algo lejano, es la realidad que viven millones de estudiantes en diferentes partes del mundo a causa del cambio climático. Mi nombre es Heidi Magdalena Gómez Oberón y hoy les hablaré sobre el impacto del cambio climático en la educación, un problema que afecta la continuidad de las clases, la infraestructura educativa y el futuro de muchos niños y jóvenes. El primer impacto es la introducción de clases por desastres naturales. En el año 2024, aproximadamente 242 millones de estudiantes de 85 países tuvieron interrupción en su educación debido a fenómenos climáticos extremos como inundaciones, sequías, tormentas y olas de calor. Como segundo impacto son los daños en la infraestructura educativa. Muchos colegios han sido destruidos o dañados por lluvias intensas, inundaciones y otros desastres naturales. Por ejemplo, en Honduras, más de 200 centros educativos fueron afectados por una tormenta tropical en el año 2024 en América Latina. Los desastres naturales han aumentado en los últimos años, afectando cada vez más escuelas y espacios de aprendizaje. El tercer impacto son las brechas en el acceso digital y educativo, el contexto vulnerable de muchas familias no cuentan con internet, computadoras o herramientas tecnológicas para continuar estudiando durante emergencias climáticas. Además, en América Latina, gran parte de la población todavía no tiene habilidades digitales básicas, lo que dificulta aún más la continuidad educativa. Como otro impacto importante es la afectación de la asistencia y permanencia escolar. Muchos niños y jóvenes dejan de asistir a clases después de un desastre natural. Las niñas son de la población más afectada, ya que tienen mayor riesgo de abandonar la escuela y sufrir violencia durante esta situación. La pobreza y la exclusión social aumenta aún más en esta problemática. Como reflexión final, podemos decir que el cambio climático no solo destruye ecosistemas, sino también oportunidades y sueños de millones de estudiantes alrededor del mundo. Climate change is not all on our planet. It is a crazy, silent six Glasgow Bird School at Studying the Future. Hola, mi nombre es Sandy Rubiola Nojulón y les voy a hablar sobre medidas de mitigación para las energías renovables y la movilidad sostenible. Una de las medidas de mitigación vendría a ser el uso de automóviles electrónicos, ¿no? Esto ayuda a que se nivelen las emisiones de CO2. En el 2025, el informe global de AB Outlook informó que el 25% de las compras en automóviles eran electrónicos, lo que indica que la población toma conciencia de la causa del cambio climático. Además, guiándonos hacia nuestra localidad o a nuestro país, tenemos el uso de energías renovables, como son el uso de paneles solares, reducción de emisiones industriales y urbanas,
Unas de las medidas de mitigación para este punto son las siguientes. Transporte adecuado. No es simplemente utilizar autos electrónicos, ya que estamos en una ciudad en la que aún no vemos el implemento de esto a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar bicicletas para ir a tramos cortos o optar por vehículos que estén en un buen estado. También la reducción de acumulo industrial, ya sea basura o incluso también la acumulación de mucha compra de ropa. Las energías renovables, el uso de paneles solares, aprovechando que en nuestra localidad o nuestra ciudad el sol es muy potente, eso ayudaría muchísimo a este punto. En el 2025, según la OMS, el 99% de la población mundial se ve afectada por la contaminación y 7 millones de personas mueren al año. Bien, agricultura sostenible y protección de ecosistemas. Para este punto tenemos como medida de mitigación el adecuado uso del recurso hídrico, que es el agua, ¿no? Al tener varios cultivos debemos saber utilizar adecuadamente el agua dependiendo de la cantidad que sea necesaria. También el trato a los suelos o, por ejemplo, el uso de fertilizantes, eso altera la producción de nuestros cultivos. Según la FAO, en el 2025, entre 735 y 828 millones de personas sufrieron la escasez alimentaria. Bien, al utilizar medidas de mitigación ayudamos no solamente a aumentar la alimentación o la producción de alimentos, sino también a que los niños, jóvenes y adultos que están formándose o yendo a escuelas a educarse puedan ir con un desayuno productivo y pueda ser beneficioso tanto para ellos como para su comunidad. Políticas públicas y compromisos internacionales. Dentro de esto tenemos lo que es reparar hospitales, construir escuelas seguras frente a desastres o cambios climáticos como es las olas de calor. También está la vigilancia epidemiológica de enfermedades. ¿Por qué? Porque según la UNESCO en el 2025, cada año 40 millones de niños, estudiantes, dejan las aulas por causa de los desastres causados por el cambio climático, ¿no? En este caso se vería reflejado el Acuerdo de París, que es un acuerdo que impulsa acciones globales para la protección de comunidades vulnerables a nivel mundial. Protect the planet, protect our lives. Mi nombre es Susana C. Chicoma Flores y yo les hablaré sobre las medidas de adaptación al cambio climático. Estas medidas buscan reducir los impactos negativos que producen las sequías, inundaciones, olas de calor y otros fenómenos externos. Primero, la adaptación a la agricultura y recursos hídricos ayuda a proteger los alimentos y el agua. Muchas personas agricultoras sufren pérdidas por la falta de lluvias y la degradación del suelo. Por eso la FAO recomienda usar cultivos resistentes al calor y a las sequías, sistemas de riego tecnificadas, almacenamiento de agua y monitoreo climático. Además, el Banco Mundial advierte que para el año 2030 la demanda de agua dulce será mucho mayor, lo que puede causar conflictos y problemas alimentarios. Otro aspecto importante es la infraestructura resistente y la planificación urbana. El cambio climático está aumentando las lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos. Por eso es necesario construir puentes reforzados, drenajes eficientes y viviendas seguras. En el Perú, más de 1,5 millones de personas están en riesgo muy alto por huaicos, deslizamientos. También son fundamentales los sistemas de alerta temprana y la gestión de riesgos. Estos sistemas permiten anticipar desastres y dar tiempo a las personas para evacuar y proteger sus bienes. Además, incluyen monitoreo constante
educación comunitaria y coordinación entre autoridades. En el Perú existen cientos de estructuras de medición de agua para activar alertas tempranas en zonas vulnerables. Por otro lado, las estrategias de salud pública adaptadas al clima ayudan a prevenir enfermedades relacionadas con el calor, el dengue y la desnutrición. La Organización Mundial de la Salud informó que el cambio climático podría causar 250.000 muertes adicionales por año entre el 2030 y 2050. Por eso es importante fortalecer los centros de salud y realizar campañas de prevención. En conclusión, la adaptación al cambio climático es necesaria para proteger la vida, la salud, el agua y la seguridad de las personas. Todos debemos contribuir cuidando el medio ambiente y apoyando medidas sostenibles para el futuro. Climate adaptation is no optional, it is essential for protecting our planet. Somos el grupo 2.